Cuéntanos un poco cómo nace ACNUR, cuándo nace y lo más importante, porque uno ve ACNUR y parece actual y está pensando en que está llevando gente, pues yo que sé, de África y tal, pero no, en realidad ACNUR nace en Europa, sí, para la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, exactamente, y tiene mucho que ver también en su nacimiento con el clima que había en el principio de la Guerra Fría. Pero efectivamente los esfuerzos internacionales por buscar soluciones al problema de los refugiados en Europa, vienen de la Primera Guerra Mundial, en donde Europa ya está, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, hay millones de desplazados y refugiados. Y de alguna manera, cuando en 1919 se crea la Sociedad de Naciones, se intenta buscar pues a alguien en alguna oficina que ayude a llevar a los prisioneros de guerra, en principio, que hay como 400.000 prisioneros de guerra para devolver a sus países. Entonces se lo encargan a un biólogo explorador noruego que se llama Nansen, y que a su vez, además de ser un eminente científico, ya era representante de Noruega en la Sociedad de Naciones. Entonces Nansen primero se ocupa de llevar a casa, digamos, a todos los prisioneros de guerra, esos 400.000, y de alguna manera también el segundo encargo que le hacen a Nansen es ocuparse de los refugiados generados por la Revolución Rusa y la Guerra Civil en Rusia. Y entonces Nansen de alguna manera pues cumple bien su tarea, y de ahí que pues al principio de la década de los 20 le encomienden también seguir pues o bien repatriando a todos los desplazados generados por la Primera Guerra Mundial, o bien o repatriarlos a sus países si quieren, o buscarles un país de reasentamiento donde puedan reiniciar su vida. Y entonces Nansen genera esto, la oficina. Primero monta la primera oficina en Nansen para ayudar a los refugiados. Es el germen de lo que luego será el ACNUR. Él monta una oficina en Ginebra y luego busca representantes en los países de acogida, en los países que se ofrecen a reasentar a estos refugiados de la Primera Guerra Mundial. Hay un punto en que Nansen se da cuenta que el problema para una persona cuando llega a un país de acogida es a qué colegio me apunto, a qué médico puedo ir, en qué universidad podría trabajar si he sido un científico, con qué papeles. Si he salido así, en mi casa de repente ha habido un ataque, mi casa se ha quemado, no me queda nada. Entonces vio que uno de los principales requisitos en cualquier país de acogida es tener una documentación, es algún aval que diga, vale, soy una persona, existo, quiero tener derechos en el país de acogida, pero lo perdí todo cuando dejé mis papeles tirados, quemados, abandonados. Entonces él piensa en crear un documento que los países que se han comprometido a acoger grupos de refugiados acepten, y se llamará el pasaporte Nansen, y es una identidad, es un yo existo. Es muy importante porque con eso la gente ya podía tener derecho a una asistencia y a una protección del país de acogida, y pues posibilidad de trabajar, posibilidad de incorporarse como un ciudadano un poco en igualdad de condiciones. Y eso fue la primera, digamos, el primer documento que constituía la prueba de la protección internacional, el derecho de protección internacional, y se llamaba el pasaporte Nansen. Y bueno, pues de ahí, digamos que para cuando diversos órganos y agencias generadas por la Sociedad de Naciones van trabajando y van reasentando a lo que hablábamos, a casi 2 millones de personas, primero los refugiados de guerra, la hambruna de los refugiados rusos huidos de la guerra civil. Cuando ya se va organizando un poco todo esto, empieza el problema en los años 30 de la persecución en Alemania a los judíos. Es decir, antes que la guerra, ¿no? Tenemos toda una serie de años en donde vemos que pues, científicos, políticos, escritores, poetas, todo, empiezan a ser perseguidos. Y en realidad, entonces, digamos, luego el gran salto de cuando se forma ACNUR es con la Segunda Guerra. Con la Segunda Guerra, exactamente. Estamos todavía, pues eso, en la oficina Nansen, luego hay otro organismo, pues la OIR, la Organización Internacional de Refugiados. Hay como oficinas que siempre, además, lo que intenta la Sociedad de Naciones es que sean temporales. Lo que no quiere las potencias occidentales, y tampoco el bloque soviético que se va conformando, lo que no quieren es una oficina ni independiente, ni con fondos propios, ni con duración
¿Por qué? Porque todo el mundo teme la injerencia en sus propios asuntos y sus propias persecuciones. Entonces, luego cuando se acabó, de repente no, Hitler se suicida, y de repente se encuentran con que hay pero cientos de miles de esclavos trabajando en las fábricas nazis, y que hay que devolverlos a casa, y que muchos de ellos, por ejemplo, tienen que ir pues a la zona de los Sudetes, a la zona Ucrania, a la zona que ya no hay, donde, o sea, quiero decir que ya no es lo que era antes, porque de repente está anexionado, ya de repente todo el bloque soviético se desplaza hacia Occidente, ¿no? Haciendo todo el... Y entonces había gente que no tenía, que se convierten en apátridas directamente, ¿no? Claro, que eso es lo que ellos quieren volver a unas islas reasignas. Y que efectivamente eso es... Ellos no quieren volver. Exacto. Ahí hay un problema grave porque Europa occidental de repente dice, oye, no, es que no puedo copar, o sea, pues Austria, no sé, un montón de países arrasados y que no pueden con esa carga. También podemos hablar un poco de la evolución de lo que se ha considerado refugiado. En un principio, cuando se ve que los refugiados de la Segunda Guerra Mundial en el año 51, o sea, que es un problema que es grande, que hablamos también de millones, ahí las cifras varían entre 1 y 2 millones. Desde 4, sí, ahí depende, las cifras varían muchísimo de lo que se consideran refugiados o también desplazados en Europa, como las fronteras de repente cambian, pues cuando se ve que este problema necesita ser solucionado por parte de la comunidad internacional, lo que se aprueba en una conferencia internacional en el año 51 es la Convención de Ginebra, en donde se fija jurídicamente el estatuto de refugiado, que va a considerar Europa en ese momento, o el bloque occidental y también el bloque soviético, porque ahí se ponen de acuerdo qué se va a considerar como refugiado. Entonces lo primero que hacen es ponerle una cota temporal, que es genial, luego se la tienen que quitar, claro, es para alguien que ha huido de su país y que no quiere volver por temor fundado a ser perseguido por pertenecer a una raza, religión o nacionalidad o grupo social o opinión política determinadas. Y para antes del 1 de enero del 51. Para acontecimientos, ¿no? Refugiado por acontecimientos de antes del 51. Y dice, este es el regalo que le ponemos en manos a esta pequeña oficina de ACNUR, con pocos fondos, que se ocupe de esto. Con el tiempo, lo que es una especie de milagro es que la Convención del 51 haya sobrevivido. Y sobrevive y se amplía. Es decir, en el 67 ya se ve que ha habido un montón de casos que no tienen que ver con... O sea, es decir, que se han generado muchos grandes grupos de refugiados que necesitan encontrar una solución internacional, y después entonces se amplía. Entonces hay un protocolo en el año 67 y de repente la convención se abre temporalmente, es decir, refugiado es tal persona. No solo son importantes los refugiados generados en Europa por la Segunda Guerra Mundial, hay un montón de desplazamientos India-Pakistán, o sea, la partición de Pakistán, ahí se genera 1 millón y además en ambos bandos. Esto es el 47, con el ACNUR ahí recién, o sea, todavía no creado, y luego en el año 56 hay un aplastamiento de revolución en Hungría, y entonces vuelve a haber millones de húngaros cruzando la frontera en Austria como unos cuantos años, una década antes, ¿no? Entonces se ve que hay grandes problemas y grandes grupos de refugiados. Luego ya viene Argelia y luego hay toda la descolonización, que genera masas ingentes de refugiados, ¿no? Es que había tal tensión entre los países por las diferentes maneras de aproximarse a ese problema, ¿no? De recolocación, de reasentamiento, de si los deportamos a sus países cuando no quieren. Pues no, otros decían, no hay que deportarlos, habrá que reasentarlos en un tercer, buscar países de acogida. O sea, era y luego los soviéticos, el bloque soviético, o sea, que digamos que por un lado los dos polos, Estados Unidos por un lado deseando, ya digo, hacer que la oficina no tuviera ni muchos fondos, ni mucho poder, deseando controlar, a ver qué pasaba con el reasentamiento de refugiados, y el bloque soviético muy enfadado porque no nos devolvían a las zonas bajo las zonas de influencia, porque los que no querían, se intentaba ya en un momento dado, se intentó ya no deportar. O sea, se estableció un principio que se llama de non-refoulement, la no devolución de un refugiado, de una persona refugiada, a un país en donde su vida corriera peligro o sufriera realmente peligro de persecución. Entonces, cuando ya se estableció ese principio, pues los soviéticos estaban muy enfadados también, porque de repente a lo mejor un científico tal nunca iba a ser devuelto, ¿no?, a su país. Porque eso sí que intenta ayudar a la gente independientemente de su raza, condición, tal. Quiero decir que, por ejemplo, en la guerra de los Balcanes, ACNUR ayudó tanto a serbios como a croatas, como
Claro, daba igual si eras ortodoxo o musulmán, o sea, el ACNUR intentaba ayudar a los civiles. Los que está en la Convención de Ginebra lo que sí que hace es excluir de cualquier posible protección internacional a criminales de guerra, de lesa humanidad, todo esto sí, y militares. Teóricamente, un militar no puede ser considerado, un militar activo no puede ser considerado refugiado.